representa el tabernáculo. Gloria a Dios. Amén. Y quiero, hermanos, que lo vayamos a la Biblia, la palabra de Dios. Es algo muy lindo, muy precioso estudiar esto, hermanos, porque nos damos cuenta, hermanos, lo importante que es, hermanos amados, venir a los pies del Señor y conocer esta gran verdad de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25, en el verso 1. Vamos a la Biblia. Gloria a Jesús. Éxodo capítulo 25, verso 1. Quiero que si tienen su celular, por favor, ahí, hermanos, que lo ponga en modo vuelo o que le quite el volumen o apáguenlo, para que no de la palabra no vaya a haber interrupción. Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios como está escrita. Éxodo capítulo 25, verso 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la dice, perdón, vamos a ver. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda, en el verso 8 del mismo capítulo, y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Amén. Puede sentarse. Hoy vamos a ver, hermanos amados, el tema que representa el tabernáculo. Amén. Hermanos amados, vamos, hermanos, a ver primeramente, hermanos amados, ¿qué representa el tabernáculo? Hermanos, el santuario terrenal, el tabernáculo de Moisés, no era el verdadero tabernáculo. Hermanos, todos sabemos, hermanos, que para entender el libro de Hebreos tenemos, hermanos amados, que conocer el tabernáculo de Moisés. O sea, lo que Dios le reveló en el monte Sinaí, hermanos, cuando Moisés fue a hablar con Dios por 40 días y 40 noches, dice la Biblia. Amén. ¿Han leído que así dice la Biblia? ¿Cuántos días fue Moisés? 40 días y 40 noches, así como Jesús también. Entonces, hermanos amados, dice que el tabernáculo de Moisés no era el verdadero tabernáculo, era una figura de la morada del Señor. Amén. Hermanos, cuando habla de una figura, hermanos amados, el libro de Hebreos explica, hermanos, que dice, hermanos amados, y ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Voy a explicar esto. Siempre le he dicho, por ejemplo, la iglesia o el templo, la casa, como le queramos llamar, de oración, está dividida en tres partes. Así como está dividida la iglesia en tres partes, estaba dividido el tabernáculo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio, digamos, es allá afuera, donde las hermanas nos reunimos a veces antes del culto, ¿verdad? Todo lo que ven en las puertas para allá. El lugar santo es aquí, este lugar, en donde no podía estar todo el pueblo, solo estaban nada más reunidos, hermanos, aproximadamente una cantidad limitada de sacerdotes, que eran los que ministraban en el lugar santo.
Y en el lugar santísimo, hermanos amados, había, hermanos amados, restricciones más para entrar ahí. Porque el lugar santísimo, que era donde se encontraba el arca del pacto, allí solo entraba el sacerdote una vez, oigan esto, al año, a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Nosotros somos dichosos. Les voy a decir esto, hermano. ¿Cuál es la dicha que tenemos usted y yo de estar en Cristo? Que ahora, hermanos amados, usted y yo tenemos acceso directo al lugar santo. Ya no estamos en el atrio, hermanos amados, allá afuera, donde estaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ahora usted y yo estamos en el lugar santo. Por eso dice la Biblia, hermanos amados, de que Dios ha hecho reyes y sacerdotes para Cristo. Amén. Porque ahora, hermanos amados, ya no hay, hermanos, limitaciones para poder estar en la presencia de Dios. Amén. Ahora, hermanos amados, las limitaciones se terminaron con la venida de Jesús a la tierra. Usted y yo, hermanos amados, ahora podemos estar aquí en este lugar, aunque nuestro lugar sería allá afuera. Pero como la misericordia de Dios, hermanos amados, ha sido tan grande, que aún dice la Biblia que cuando Cristo murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos. ¿De qué hablaba eso, hermano? De que ahora estaban abiertas las puertas para todo el mundo, para todo Israel, el mundo entero, para que pudieran estar en la presencia de Cristo o de Dios. Excepto, hermanos amados, si nos damos cuenta a través de la Biblia, vemos que porque Jesús decidió hacerse maldición en un madero. Hermanos amados, si el que moría en un madero era maldito y Cristo se hizo maldición por usted y por mí, hermanos amados, porque Él venía a romper, a deshacer lo que son todos los yugos de religiosidad. Amén. Y aún que usted ve, Cristo murió con sus brazos abiertos, diciéndole a la humanidad: aquí estoy. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el tabernáculo de Moisés era una figura de lo porvenir. Por eso es que vemos claramente, hermanos amados, y nos damos cuenta que la Biblia, hermanos amados, el Antiguo Testamento es la promesa de Dios para todo el mundo, para Israel también. Y el Nuevo Testamento, hermanos amados, es el cumplimiento de Dios. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, hermanos amados, cuán importante es que conozcamos, hermanos amados, el gran propósito de Dios con la humanidad. Amén. Iglesia del Señor, ¿están entendiendo esta tarde? Entonces, hermanos, por eso dice que ahora bien, dice aún, el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Acuérdense que Moisés recibió todas las ordenanzas de culto que tenían que hacerse en el tabernáculo: ofrenda, sacrificio. Por ejemplo, hermanos amados, si usted ve, en el atrio había tres elementos: que estaba la puerta, que era el primer elemento, hermanos amados; estaba la puerta de bronce, que era a donde llegaba el pecador. La gente como usted y como yo, hermanos, llegaban a verse allí, a la puerta de bronce que estaba llena de agua, para verse de qué condición se encontraban, hermanos. Estaba también el altar del sacrificio, en donde los israelitas, hermanos, llevaban el cordero sin mancha, sin tacha, para ofrecerlo delante de Dios, hermanos, por el sacrificio de sus mismos pecados. Amén. Ahora, hermanos, vemos claramente que ya hubo un solo sacrificio en la cruz del Calvario, y ese fue Jesucristo, el Hijo de Dios, al cual le damos la gloria y le damos la honra también. Amén. Entonces, hermanos, por eso es que dice que el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte llamada, oiga lo que les acabo de explicar, el lugar santo, que es este lugar, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación.
El escritor de los Hebreos no habla acerca del átimo, porque como ahora tenemos entrada nosotros directamente a estar en la presencia de Dios y a estar siempre, hermanos amados, aún ministrados por Él a través de su presencia. Amén. Pero el lugar santísimo, hermanos amados, que es el lugar de donde nadie tenía acceso, solamente el sacerdote una vez al año, allí se encontraba el arca del pacto, la cual también tenía 3 elementos importantes, que era el maná, la vara de Aarón y las 2 tablas de la ley. Si usted lee la Biblia se da cuenta que ahí estaba, hermanos amados, lo que son esos 3 elementos importantes: la vara que Aarón usó para abrir el mar rojo, las tablas del maná, hermanos amados, que Dios le dijo a Israel que recogieran para testimonio y que lo tuvieran y que nunca se iba a engusanar, y la vara de Aarón que reverdeció, dice la Biblia, hermanos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta claramente que en la presencia de Dios allí hay vida. ¿Cuánto creemos que en la presencia de Dios hay vida? Pero eso es cuando llegamos a conocer, hermanos, cuando conocemos lo importante que era el tabernáculo para todo el mundo, y cuando llegamos a conocer verdaderamente la revelación completa de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos amados, una figura o símbolo es algo formado de acuerdo a un patrón. El verdadero santuario, óigame esto, hermano, es el celestial, como dice el escritor de los Hebreos. Cuando habla de esto, hermano, estamos hablando de que, hermanos amados, el tabernáculo celestial, todos sabemos, hermanos amados, que es el cielo, pero también el mismo tabernáculo terrenal representaba a Cristo Jesús. Amén. Dice el escritor de los Hebreos esto, hermanos: pero estando ya presente Cristo, oiga esto, hermano, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Oiga esto, hermano, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Amén. ¿Hablando de quién? De Cristo mismo, como morada de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús fue morada de Dios aquí en la tierra? Cristo, hermanos amados, si usted se da cuenta, veremos a la luz de la Biblia, hermanos amados, de que Dios, hermanos, envió a su Hijo para que habitara entre medio de la gente rebelde de estos tiempos y aún en aquel tiempo. Amén. Amén. ¿Cree que Dios, hermanos, envió a su Hijo porque el mundo era bueno? ¿O cree usted que Dios envió a Jesús porque el mundo era malo? ¿Por qué lo envió, hermanos amados? ¿Sabe por qué Dios envió a su Hijo? Porque el hombre no podía hacer nada por sí mismo para salvarse. Si la condición del hombre, hermanos amados, todo el tiempo ha sido ¿qué? Hermanos amados, ha sido tirarse al pecado, practicar la maldad. Si usted lee Génesis capítulo 6, en el verso 6 dice que a Dios le dolió en su corazón hacer al hombre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano solo está ¿para qué? Para pensar en lo malo. Tanto evangélicos como gente del mundo, hermanos amados, siempre tienen lucha con lo malo. Si el apóstol San Pablo dice que él queriendo hacer lo bueno, dice, haya que en él está lo malo. Amén. Lea, hermanos, capítulo, Romanos capítulo 8, me parece, ahí está. Me parece que léalo todo, allí lo voy a encontrar. Amén. En donde el apóstol dice que él queriendo hacer lo bueno encuentra en él que está lo malo, hermano. Y lo que él no quiere hacer, eso hace. Porque el pecado que mora en él no lo deja en paz, hermanos amados. Y por eso es, hermanos, que nosotros necesitábamos ese tabernáculo aquí en la tierra. Ese verdadero tabernáculo, hermanos amados, que en el Antiguo Testamento fue una figura, pero que en el Nuevo Testamento se hizo real. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Miren,
está dentro del Evangelio de Cristo. Que no es cualquier religión el Evangelio como el mundo lo pinta, como el mundo lo quiere enseñar, hermanos amados. Sino que nos damos cuenta, hermanos amados, que los cristianos somos la gente más privilegiada de este mundo, porque estamos en el verdadero tabernáculo, en la verdadera presencia de Dios. Amén. No sé si me están entendiendo, iglesia del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué representa el tabernáculo, hermanos amados? Hermanos amados, ahora bien, el punto principal, dice el escritor a los Hebreos, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Quién es ese sumo sacerdote, iglesia amada de Dios? Ese sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos es Jesucristo. Y ¿sabe cuál es lo lindo, hermano? Que Romano dice que Él está intercediendo por usted y por mí allá en los cielos. Mire, hermanos amados, el amor de Cristo por su iglesia, o por su pueblo es grande, ¿ven? Hermanos, entonces, hermanos, aquel tabernáculo que Israel andaba en el desierto, que lo armaban, hermanos, que lo desarmaban y lo armaban, hermanos, ese tabernáculo un día vino a la tierra. Amén. Amén, iglesia amada de Dios. Y se hizo carne. Y esa es la bendición más grande que tenemos. Amén. Por eso dice, miren, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el escritor de los Hebreos, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, y dice, ministro del santuario. Amén. El Señor y no el hombre. Amén. Oigan esto, Jesús entró una sola vez, murió una sola vez. Amén. Hermanos, por los pecadores, y ahora entró una sola vez al santuario de Dios, al cielo. Amén. Para siempre. Ya no como aquellos sacerdotes, hermanos, que no podían como limpiar el pecado del pueblo, hermano, y tenían que sacrificarse a sí mismos para poder entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por ellos, dice la Biblia, y también por el pueblo. ¿Y saben cuál era lo duro? Que si estos sacerdotes andaban mal delante de Dios para entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por ellos y por el pueblo, les ponían una campanita aquí, hermanos, amarrada y una cuerda. Porque si el sacerdote moría en la presencia de Dios, con esa cuerda lo sacaban porque nadie podía entrar allí. Hermanos, y ahora la misericordia de Dios con usted y conmigo, ¿saben cuál es? Que ahora, hermanos, como hay un sumo sacerdote perfecto, santo, sin tacha, allá en los cielos, ahora se da cuenta y nos damos cuenta usted y yo, ¿por qué no nos morimos usted y yo cuando pecamos delante de Dios y subimos a este lugar santísimo, hermanos, a profanarlo? ¿Se da cuenta ahora, iglesia amada de Dios? Amén. Mire, hermano, cuando analizamos esto nos damos cuenta cuán grande es la misericordia de Cristo para con nosotros, hermano. Podemos ver a la luz de la Biblia de que debemos darle gloria a un Cordero de Dios. Cuando le damos honra y gloria al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque si Él no estuviera intercediendo por usted y por mí, aquí caeríamos muertos nosotros. Todos caeríamos muertos. Porque nadie fuéramos dignos de subir aquí arriba, o de estar aquí arriba, o de llevar el mensaje de Dios, o de decir a las almas que hay un Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario por ellos. No tuviéramos ese valor, no tuviéramos esa convicción. Amén. Pero ahora nos damos cuenta, hermanos amados, que allá en los cielos hay un sumo sacerdote sentado a la diestra del Padre, intercediendo por Nelson, intercediendo por toda la iglesia. Amén. ¿Está conmigo, iglesia de Dios?
Mire, cuando conocemos el tabernáculo, nos damos cuenta de cuán importante es la gracia de Dios en la vida suya y en la vida mía. ¿Amén? Ahora dice, mire, de aquel verdadero tabernáculo, dice, mire, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, hablando de la revelación que el Señor Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y no el hombre. En otras palabras, lo que Moisés recibió en el monte no venía de parte de los hombres. Lo que Moisés recibió en el monte, hermanos amados, ese era el propósito de Dios con el ser humano. Amén. Hermanos, nos damos cuenta claramente, hermanos amados, de que Dios es un Dios de misericordia. Amén. ¿Cuántos creemos que es Dios de misericordia? Al ser una sombra, el tabernáculo tiene enseñanza espirituales que darnos. Vemos algunas cosas que representa. Por ejemplo, hermanos, el tabernáculo era algo portátil que acompañó a los hijos de Israel en cada jornada de su viaje por el desierto. Fíjense que Israel eran tan rebeldes. Amén. Dios no quería que Israel caminara por 40 días en el desierto, hermano. Amén. Dios quería entrar rápido a las tierras prometidas. Pero ¿por qué Israel tuvo 40 años, perdón, hermano? 40 años en el desierto. Amén. O sea, ¿por qué? Por rebeldes. Amén. O sea, Dios quería que tuvieran lo más poco que se pudiera. Pero la misma rebeldía, el mismo pecado. Amén. Póngase a creer que desde que el Señor, hermanos, abre el mar rojo para que ellos pasen en lo seco, ¿ven? Al otro lado, hermanos, ya estaban renegando contra Dios y viendo los milagros aún en el borde del mar. Estaban diciéndole a Moisés: para esto nos sacaste, Moisés, para que nos matase aquí en el desierto el faraón o los egipcios. Amén. Pero el Señor le dijo a Moisés que solo que marchar, que llegarle a estos rebeldes que marchen. Amén. Así es como el Señor está actuando en estos tiempos también con nosotros. Amén. Hermanos amados, ¿por qué? Porque la verdad, hermanos amados, que el tabernáculo para nuestra vida espiritual representa algo muy especial. Hermanos, ellos lo armaban y desarmaban según se detenían o avanzaban. Esto nos habla, dice, de tener disposición para movernos a donde el Señor nos indique. Amén, que lo movamos. Por lo general, al pasar cerca al pensar acerca de cambios que puedan ocurrir en nuestra vida, geográficamente, laborales, etc., solemos condicionarnos al Señor según nuestros deseos, porque a la carne le gusta la comodidad. Amén. Lo podemos ver en Israel en el desierto, ¿sí o no? Miren, el Señor les dio maná, que habla de la palabra. Ellos querían cambio. El Señor, hermanos amados, los quería llevar a una tierra de bendición. Ellos querían regresarse a comer cebollas y pepinos y apos y rábanos. Así, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué tremendo, hermano. Y así somos nosotros. Nosotros estamos bien en Cristo, hermano. Queremos ir al mundo para dar mal como allá. En donde está el diablo con los brazos abiertos, el mundo con los brazos abiertos, para esperarlos, para hacerlos pedazos, como dicen. Amén. Pero ya ahora, usted y yo, los cristianos, ya no podemos hacer, ya no tenemos que hacer lo que nosotros queremos hacer, sino que tenemos que hacer lo que Cristo quiere hacer en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Solemos condicionar, dice, al conocer, dice, al Señor según nuestro deseo, porque a la carne le gusta la comodidad. ¿Qué es lo que
¿cuál es el pensamiento de muchos evangélicos en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo? ¿Cómo Israel? ¿Qué quieren los evangélicos de hoy? Señor, no le decimos al Señor que venga porque tenemos miedo. Por la forma como nos encontramos delante de Él. No le decimos, Señor, ven pronto porque ya no aguanto, yo quiero irme contigo. Si no te sabe que eso los evangélicos le piden en estos tiempos, le pedimos a Dios, Señor, dame un carro, Señor, dame una casa, Señor, dame una esposa, amén, dame un esposo, las hermanas, que no tiene. Y esas son las condiciones que le estamos poniendo a Dios. Pero no le estamos diciendo, Señor Jesús, te anhelamos, te deseamos, queremos estar contigo, queremos volar contigo. Amén. Si dice la Biblia que la esposa tiene que decir, ven pronto, Señor Jesucristo. Y si el evangélico lo tiene todo, tampoco quiere que Cristo venga. ¿Sí o no? Porque por amor no material no le pide a Cristo que venga. No, Señor, yo no quiero que venga porque ¿a quién le va a quedar esta casa hermosa que me ha dado? ¿O a quién le va a quedar esta vieja hermosa? Dicen algunos hombres. ¿Amén? ¿Va que sí? Que me ha dado. Y así, hermano, vive el mundo. Hermanos, Israel habían perdido el verdadero, hermanos amados, como la verdadera visión a donde Dios los quería llevar. Pero, hermanos amados, vemos claramente, hermanos, de que el propósito de Dios es, hermanos amados, no satisfacer nuestros deseos carnales, sino que el propósito de Dios es satisfacer, hermanos amados, nuestra área espiritual. Porque acuérdense que lo de la carne viene por añadidura, dice la Biblia. ¿O estoy mintiendo, hermano? ¿Para que así dice, verdad? Buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, como dice que vendrán, por añadidura. Amén, iglesia de Dios. Entonces, hermanos, vemos claramente, hermanos, que, hermanos amados, el tabernáculo era una morada temporal. Hermanos, entonces dice, mire, porque a la carne le gusta la comodidad. Vaya, como es que nosotros, hermanos, mucha gente ve no viene porque mucha calor hace en el templo. Y sienten que se queman, y algunos sienten que están en el mismo infierno, hermano, a veces. Pero nos damos cuenta, hermanos amados, que aquí es un lugar de reposo, es un lugar de adoración. Amén. Aunque está haciendo calor, pero aquí nos gozamos en la presencia de Cristo mismo. Amén, iglesia de Dios. Porque hay mucha gente, hermanos amados, que le voy a decir esto, hermano. Hay gente que anhela más las cosas terrenales que las cosas espirituales. Pero Dios quiere que el mundo y que la iglesia anhelemos más lo espiritual que lo terrenal. Amén. Por eso encontramos a escritores sagrados como el apóstol San Pablo, donde dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice, mas ¿quién vive en él? Cristo. Amén. ¿Quién vive en usted y quién vive en mi hermano? Ya nos hemos examinado quién está en usted y quién está en mí. Hermanos, a conciencia, ¿quién vive en usted? Cristo. Amén. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. Amén. No nos dé vergüenza decir que Cristo es el que mora en nosotros. Si Él es el que mora, hermano. ¿Por qué cree que la gente los llama evangélicos? Y los llaman evangélicos, hermanos amados, como una ofensa. Bueno, Luis Toro no dice evangélicos, sino que los evangélicos, dice el viejo verso. ¿Cuántos han visto a Luis Toro? Ni saben quién es. Es un cura venezolano que él es apologético de la iglesia católica, que defiende, hermanos, a
capa y espada de doctrina de la Iglesia Católica. Es un cura venezolano. Hermanos, pero hermanos, hay evangélicos o evangélicos, como él dice, que los ponen a temblar. ¿Por qué, hermano? Porque ¿cómo va a poder una mente carnal con una mente que tenga la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Amén. ¿Cómo va a poder más una mente carnal que una mente espiritual? Jamás. Amén. Una mente carnal es dirigida por la carne. Y sabe usted que hay predicadores que predican en la carne. Amén. Hermanos amados. Y nos damos cuenta claramente, hermanos amados, que el Espíritu de Dios que está en usted y en mí es el que nos anhela celosamente. Amén, iglesia amada de Dios. Entonces dice bien, también existe la actitud de conformarnos con lo que ya conocemos, sin querer avanzar más para acercarnos al corazón de Dios. Amén. Hay gente que no quiere conocer más de la Biblia, sino que hay gente que quiere conocer más de cómo fue que el hombre fue hecho. Quieren conocer más de la doctrina de Charles Darwin en las escuelas. Hermanos, que tengan cuidado las niñas que están yendo a la escuela cuando les comienzan a enseñar ahí de dónde salió el hombre, hermano. Ahí les van a comenzar a hacer un mono chiquito, otro más grande, otro más grandecito, otro más grandecito, otro hasta que ya aparece un hombre. ¿Sí o no? ¿Y cómo se le llama eso? La doctrina de la evolución de la humanidad. Que tengan cuidado, hermano, porque ahorita miren, la filosofía humana, hermano, está desbaratando lo que es la palabra de Dios. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuántos estamos alegres en esta tarde, iglesia? Entonces, hermanos amados, pero lo que conocemos acerca del tabernáculo de Cristo, hermanos amados, tenemos que anhelar cada día conocer más de Dios, el corazón de Dios. Y cuando vemos claramente que el corazón de Dios, hermanos amados, es amor para con la humanidad. ¿Cuánto creemos que el corazón de Dios es amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermano, los evangélicos, la gente lo dice mentirosos, que ellos se la pican porque los pastores dicen, quieren hacerse ricos de las ovejas. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Nosotros queremos enseñarle a la iglesia que el camino correcto se llama Jesucristo. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el camino al cielo, iglesia de Dios? Amén. Entonces, la morada de Dios está dispuesta a ir donde el Señor quiere que vaya. Hermanos, el Señor le dijo a un discípulo, hermanos amados, cuando resucitó, le dijo que si lo amaba. Amén. ¿A quién se lo dijo, iglesia amada de Dios? ¿Quién se acuerda quién era? El apóstol Pedro. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Amén. Y él le dijo, sí, Señor, te amo. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pero cada vez que decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Amén. Y por una tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? Amén. Amar a Cristo no es, hermanos, decir, confesarlo con nuestros labios. Amar a Cristo es confesarlo y seguirlo. Porque hay gente que solo lo confiesa pero no lo sigue. Amén. Pero vemos cristianos que lo hemos confesado y lo estamos siguiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el que nos lleva a la vida eterna. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermano, le dice por último vez, de cierto te digo, le dice el Señor, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías
extenderás tus manos y te seguirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Pero el Señor le puso nada más un ejemplo. Amén. Cuando un padre llega viejo, ¿quiénes son los que lo cargan y lo cuidan? Son los hijos. Estos sí han sido hijos buenos, hermano. Si son hijos de los rebeldes que hay en estos tiempos, bueno, son capaces de agarrarle la mano, hermano, y decirle: bueno, este viejo, por el diablo no voy a tirar ese barranco para que se fuera más rápido y tirarle con todo lo que tiene. ¿Sí o no? El Señor puso nada más un ejemplo. Pero Él estaba diciendo claramente de que ya no iba a ser dirigido por los hermanos amados humanamente como lo que Él quisiera hacer, sino que ahora que Él había venido a los pies de Jesús, quien tenía que guiarlo era el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? Y vemos claramente que Él dice: bien, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Amén. Y dicho esto, añadió: sigue. Sigue. Ahora nos damos cuenta, iglesia amada, qué importante es ver claramente, hermanos amados, que el tabernáculo representa, hermanos amados, para nosotros una bendición. Amén. La vida de Cristo y su ministerio en el tabernáculo, cuando Jesús vino y desarrolló su ministerio, siguió cierto orden en sus caminatas. Tanto es así que el apóstol Juan escribió referente a él. Juan capítulo 1, verso 14. ¿Qué dice, hermanos? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo, hermanos amados? ¿Cuál verbo? No, pero ¿cuál verbo? Acuérdense, hermanos amados, que aquí habla de un verbo. ¿Cuál verbo fue hecho carne? El tabernáculo, hermanos. Aquel tabernáculo que estuvo en el desierto con Israel, en donde la presencia de Dios estaba allí. Amén. ¿Qué se hizo? Carne. Hermanos amados, ¿qué se hizo el verbo? Se hizo carne. Ya no iba a ser una tienda de campaña, en otras palabras. Pero esto lo entendía una mente espiritual, una mente carnal. Porque el hombre carnal no discierne lo espiritual, pero el espiritual todo lo discierne espiritualmente como debe de ser. Amén. ¿Por qué cree que el apóstol Juan está diciendo y aquel verbo se hizo carne? Les estaba diciendo, aquel tabernáculo donde estaba la mesa con los panes, aquel tabernáculo donde estaba el candelabro de oro, aquel tabernáculo donde estaba totalmente, hermanos amados, la presencia de Dios. Amén. Ahora se ha hecho carne. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Y habitó, ¿cómo dice? Y habitó entre nosotros. ¿Y sabe qué es lo que dice el apóstol? Y vimos su gloria. Amén, iglesia amada de Dios, ¿me están entendiendo? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ya no había necesidad que un sacerdote les predicara la palabra. Ya no había necesidad, hermanos amados, de que un sacerdote entrara al santuario una vez al año, sumo sacerdote, hermanos amados. Ahora el mismo Dios encarnado les estaba predicando que Él era el pan de vida que descendió del cielo. Eso dijo Cristo, ¿sí o no, hermanos? ¿Cómo dijo Jesús? Cuando le dijeron a aquellos seguidores, le dijeron: maestro, pero Moisés le dio a comer el pan del cielo, el maná que descendió del cielo. Y Jesús les dijo: mi Padre le da a comer el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es el que descendió del cielo. Amén.
¿Y quién había descendido del cielo? Era Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo. Él dijo, amén. Eso está en San Juan capítulo 6, hermano. Ahí en ese capítulo el Señor les expresa claramente, hermano, de que Él es el pan vivo que descendió del cielo, amén, y que da vida. Porque para eso vino Jesús a la tierra. ¿Por qué cree que lo seguía la gente enferma? La gente pecadora. Él comía con pecadores, no como los evangélicos de estos tiempos, amén. Yo no, hermano, ¿saben por qué los evangélicos tenemos miedo de comer con la gente, con los borrachos, con las prostitutas? Porque ahí están los otros evangélicos con el ojo al Cristo. Miren a dónde se está metiendo, miren, y es el pastor, es el líder, es la hermana, es el hermano. Evangélicos que solo andan viendo, hermanos amados, la paja del hermano y no ven la vida que está en ellos. Y por eso es que las almas se están perdiendo, amén, gracias a Dios. En ese tiempo que vemos de que Dios nos ha mandado a predicarle a las almas, a hablarle de la gracia bendita de Cristo, amén, iglesia. ¿Está conmigo? Nosotros más antes, según parece. Cuando yo entré al Evangelio todavía existían los bares, los salones, todas las cosas que parecían bastante, bastante ocultos. Y nosotros íbamos con algunos hermanos, en el lugar, con la gente hermano, hablar de la palabra de Dios a las prostitutas. Y vieran que hablaban y lo reciben aún. De verdad. Pero no crean que lo respetan a uno, sino que bien tranquilo, escuchan la palabra de Dios. Amén. Y le damos la gloria a Dios de los cielos, hermanos amados. Que con los hermanos que íbamos, y llevan mujeres también, mujeres maduras, y hombres maduros también, hermanos. Porque al ver esas viejas con unas balas tan cutachas que andan, hermanos amados. Amén. Por eso te explico, iglesia amada Dios. Cualquier evangélico que anda en la carne y hermano de los hombres, ¿verdad? Se queda allí solo. Pero Jesús comió con pecadores y no se quedó con ellos, sino que les habló la palabra y lo siguieron. Amén. Amén, iglesia amada de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo se merece toda gloria y honra de ustedes de mí? Amén, iglesia amada. Por eso es que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si hoy en estos tiempos lo vengan ustedes a mí hablándole a una prostituta, o lo ven con una mujer ahí pintaluqueada, empantalonada, chorada, o quizás delicada, hablándole, las hermanas andan en la escuela ahí. Vamos a ver qué es lo que él está diciendo. A ver si no se la está planteando, pero tiene cierta razón en la parte también, porque ahora hay mucho evangélico carnudo. ¿Sí o no? Hay muchos evangélicos sin vergüenza, hermanos. Pastores, líderes y también mujeres sin vergüenza también. Amén. La iglesia está llena de gente sin vergüenza en estos tiempos, hermano. Por eso es que no tenemos valor ni de evangelizar al amigo, a las amigas. Que Dios nos ayude, iglesia. ¿Cuántos queremos que Dios nos ayude? Hermano, que Dios nos ayude. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Hermanos amados, la vida de Cristo en su ministerio habla en el tabernáculo también. Juan dice que el verbo fue hecho carne y habitó, o traducido literalmente tabernáculo, entre nosotros, es decir, siguió el camino del tabernáculo entre nosotros. La razón de esto es que Él llegó a ser una morada de Dios en medio de Israel, o en medio de su pueblo. Lástima que Israel no lo vio así, hermanos. Y hasta ahora los judíos no ven a Jesús como morada o como el Salvador de ellos. Hay mensajes de los cristianos que llegan a los judíos, hermano. Y es una lástima, hermano, en estos tiempos, que Israel es el país con más maricones, hermano. Con más homosexuales y lesbianas en el mundo entero. De veras, hermano, es una lástima ver eso.
Y lo tremendo es que hasta la iglesia evangélica, hermanos amados, miren, da lástima, hermano, miren, en Estados Unidos, ver a pastores hijos del diablo casándose con otro hombre. Se divorciaron de la propia esposa que tenían, porque como aprobaron la ley de casarse hombre con hombre y mujer con mujer, le dijeron que divorcio y se casaron con otro hombre. Y mujeres igual también, con estos diabólicos. Qué tremendo, hermano. Y están surgiendo divisiones por eso, amén. Hermano, esto usted y yo, si el Señor nos dice que hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Amén, iglesia de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? Para que se den cuenta, hermanos amados, de que Jesucristo es la morada que mora en el ser humano, no para llevarlo al infierno, sino para llevarlo al cielo. ¿Cuánto creemos que Jesús nos quiere llevar al cielo, iglesia de Dios? Amén. ¿Están conmigo, iglesia amada del Señor? Entonces, hermanos, Jesús fue la morada de Israel en aquel tiempo. Por eso es que la gente, hermanos, cuando llega a hablar a Cristo, nunca hemos oído hablar a hombres así como este. Amén. Óigame, cuando le sanó aquel ciego, ¿qué le dijo el ciego a los fariseos? Si es pecador, no lo sé. Lo que yo sí sé es que los pecadores no pueden abrir los ojos a los ciegos. Y él me puso la mano y me los abrió y me sanó. Amén, iglesia de Dios. Aquel tabernáculo, aquel verbo, andaba entre medio de su pueblo. En estos tiempos, ese verbo, ese tabernáculo, también camina entre medio de la iglesia que él ha comprado a precio de sangre. Amén. Que somos usted y yo. Amén. ¿Cuántos somos el templo de Cristo en esta tarde, iglesia de Dios? ¿Cuántos templos del Espíritu Santo vemos en esta tarde? Amén. Entonces, hermanos, ahora nos damos cuenta claramente, hermanos, que también el tabernáculo tanto tiene que ver con el ministerio de Cristo, como también con la vida del creyente de estos tiempos. Como es de esperarse, el tabernáculo también representa a los cristianos. Amén. ¿Cuántos creen que el tabernáculo representa la vida de nosotros cristianos? ¿Cómo estamos nosotros en esta tierra, hermanos? Dice la Biblia que somos peregrinos. ¿Cuántos peregrinos y peregrinas hay aquí? ¿Saben qué significa eso? Que estamos de pasado. Amén. Usted y yo, nuestra morada es temporal aquí en la tierra, pero que un día si le somos fieles al que nos llamó, al que nos trajo, amén, ese día estaremos con él allá en la gloria, amén. Estaremos en la presencia de Cristo. Amén, iglesia del Señor. Como es de esperarse, el tabernáculo también representa a los cristianos. Pues, si Cristo es nuestro patrón y Él siguió el diseño del tabernáculo en su vida y ministerio, nosotros también, además, no podemos estudiarlo pensando únicamente en que era una tienda de campaña, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Somos templo, iglesia? Somos templo. Amén. Dice, en este estudio aprendemos lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Si somos su morada, el Señor ubicará los muebles, amén, en nuestra vida. En otras palabras, por eso es que en la iglesia del Señor, hermanos amados, no sufriéramos tanto si no nos criticáramos tanto. Amén. Miren, no sufriéramos tanto también si viéramos lo bueno que otros hermanos hacen y no viéramos solo lo malo que hacen. Porque en una iglesia cristiana, hermanos amados, todos hemos sido llamados por el Espíritu Santo de Dios. Todos somos llamados hijos de Dios, hijas de Dios, amén. Y quiero decirles que en una iglesia hay manos, hay pies, hay boca también, amén. Y cuando hablo de esto, hermano, me puede decir usted, ¿y las bocas para qué sirven? ¿Para andar chambeando, hermano pastor? No, sirven para andar predicando. Sirve para cantarle al Señor. Amén, iglesia. La boca no sirve, la boca en el evangelio no sirve para andar predicando o hablar de mal de su hermano.
Las bocas en el Evangelio sirven para cantarle al Señor, cantarle a Dios, habitante de toda la tierra, servirle al Señor con regocijo. Amén, iglesia. Cuando le estamos sirviendo a Dios con gozo y con alegría, iglesia, amén. Hermanos, ¿por qué? Porque Él va a poner en nosotros cada día lo que nos hace falta. Amén. La Biblia, ¿por qué dice que somos templo del Espíritu Santo? Porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio que poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hermano, ¿y quién le engendró a usted y quién le engendró a mí en el Evangelio, hermano? ¿Quién le engendró, hermano? A usted. ¿Lo va a decir mi papá? No. En el área espiritual, ¿quién nos engendró, hermano? ¿Quién nos engendró a nosotros, hermano? ¿Quién nos engendró? En el área espiritual, hermanos amados, miren lo que dice la Biblia. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién nos engendró? Pues Dios mismo. ¿Me están entendiendo? ¿Quién nos engendró en el área espiritual? Pues Dios. Amén. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿A través de quién lo llamó? A través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le hemos gloriado fuerte al Espíritu Santo en esta tarde, iglesia? Amén. Hermano, esta es una bendición. Amén. Hermano, por eso es que mire, el tabernáculo tiene que ver mucho con la vida del creyente. Mire, hermano, ser hijo de Dios, por eso es que la gente dice, es que yo soy hija de Dios. Y están idólatras la viejita, idólatras el viejito, amén. Y son hijos de Dios. Grandes malvados, hermanos, hijos de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos enseñamos que no todos son hijos de Dios. Y aunque el mundo no se ponga de acuerdo con nosotros, nosotros queremos eso. Porque los hijos de Dios son los que han sido engendrados por Dios mismo. ¿A través de qué? De creer en Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Romano dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos tenemos vida eterna en Cristo Jesús? Digo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Gloria sea a Jesús, iglesia de Dios. Hermano, yo le digo al Señor, Señor, cada día pon más pasión en mi corazón para hablar de tu nombre. Queremos más, verdaderamente, hermano, que el mundo conozca la gran misericordia de ese Dios tan bueno y tan santo que habita en las alturas. ¿Sabes? ¿Cuánto le hemos gloriado fuerte al Dios Todopoderoso? Amén. Hermanos, ¿por qué? Porque dice, el Señor ubicará los muebles en nosotros de la forma como a Él le gusta. Amén. A veces, hermanos, por andar de rebelde como Israel, a veces usted y yo, Dios a veces nos tiene que pegar los buenos. ¿Cómo pongo eso? Los buenos parazos, dicen las hermanas. Pero es que las hermanas reciben la vara de Jehová y usted y no nos gusta mucho eso. Algunos se la reciben una vara de una vara. Bueno, la medida, papá. Y a otros la reciben, hermano, tamaño de 2 varas, de 3 varas. Amén. Porque a veces los rebeldes que somos, amén. Y a veces andamos con la vara de Jehová y no queremos obedecer. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de vara estamos hablando de corrección de Dios en la vida nuestra. ¿Por qué no? Porque Dios quiere hacerlos entender a ustedes, a mí, hermanos amados,
de que como el pan en las manos del alfarero, así somos los cristianos que hemos venido a los pies de Cristo, amén. Pero a veces nuestro corazón se pone más duro que la piedra, amén. ¿Está conmigo, iglesia María? Y Dios nos está golpeando. Hay un nombre del Señor que se llama Jehová Maqué. El Señor que castiga, que corrige, que disciplina. Y a veces nosotros no queremos aceptar las correcciones de Dios, hermano. Amén. Pero como a Dios no le importa si las aceptamos o no, Él los corrige. Si el padre que ama al hijo lo corrige, y así es Dios como usted conmigo. Mire, Señor, yo no quiero ser corregido por usted. Bueno, pero como andate rebelde que no te das, te va a caer. ¡Pum! ¿Está conmigo? ¿Cómo está mintiendo, hermano? Si la Biblia sí lo dice, yo no le creo. Amén. Y aunque el hijo no quiera, le pone golpe. Dios lo golpea. Y por eso es que mucha gente dice, es que Dios es malo. Es que Dios que batalla. Yo no sé cómo que andan predicando a un Dios de amor. Y miren cómo estoy, hermanos amados. Si predicamos a un Dios de amor, porque Dios también corrige por amor. ¿Cuánto la alabanza de Dios de amor? Amén, iglesia. Nunca Dios corrige porque aborrece. Dios corrige porque nos ama. Qué bueno Dios, hermano. Amén. Entonces, hermano, por eso, en el tabernáculo hallamos también una revelación de la vida crucificada, la vida de abnegación, que cede sus derechos para dejar que el Señor cumpla su voluntad en nosotros. ¿O no sabéis que sois templo y morada de Dios? ¿O no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como dice que es santo. ¿Cuántos creen que es santo su cuerpo? ¿Cuántos creemos que es santo mi cuerpo? Hermanas, ¿cuántas mujeres santas hay aquí de su cuerpo? ¿Cuántas santas hay? Hermanos, ¿cuántos santos vemos aquí de los valores? Somos santos. Y usted dirá, mira hermano, pero yo ahorita endemoniado, me viene endemoniado, mira, para la iglesia, ¿cómo voy a casar? Aquí se va, aquí los santos son corregidos. Oh, gloria sea a Jesús. Amén, iglesia de Dios. Es que aquí es donde venimos los santos, porque los santos son los imperfectos. Amén. El que es perfecto es el Dios, por eso es el tres veces santo. Amén. Por eso el Apocalipsis ya lo que dice, que le cantan y el santo, 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 Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir pronto. Amén, iglesia de Dios. Él sí es perfecto en santidad. Pero nosotros, hermanos, nosotros una vez somos santos, hermano. Tres veces no podemos ser, porque no somos igualados a Dios. Por las imperfecciones y por la humanidad con la que luchamos. Amén. Entonces, vemos claramente, hermanos, que el tabernáculo tiene que ver con el creyente también. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Dice el apóstol San Pablo a los Corintios, que era una iglesia, hermano, que andaban danzando, profetizando, predicando la palabra. Amén. Y le dice, y eran grandes idólatras, hermano. ¿Y sabe por qué el apóstol los trata de idólatras a los Corintios? Yo he estado viendo ese punto es importante. En la iglesia de los Corintios había una idolatría tanto por los predicadores, hermano, como lo hay en estos tiempos también. Amén. Si usted ve, ¿qué decía uno? ¿De quién sos vos, hermana profeta de Dios? Yo soy de Apolos. ¿Y vos, predicador de sana doctrina, de quién sos vos? Yo soy ese paz. ¿Sí o no? ¿Ya han leído eso, verdad? Le estoy parafraseando nada más. No es que la Biblia lo dice, sí, pero lo estoy parafraseando. ¿Y vos de quién sos, sierva del Señor, siervo de Dios? Yo soy de Pablo. Vale. Entonces venía Pablo y decía, ustedes sean de quien quieran ser, pero yo soy
Cristo? ¿Cuántos somos de Cristo en esta tarde? ¿Cuántos somos de Cristo en esta tarde, iglesia para Dios? ¿Cuántos hijos, hijas de Dios sabemos en esta tarde? ¿Ven? Nosotros tenemos que sacarlo de nuestra mente y corazón de estar idolatrando a la gente. Amén. Dejen de estar idolatrando, hermano. Oye, mire, hay hermanos que se van hasta Santa Ana que les habla el santo y el santo y saben que la que les habla es una bruja. ¿De verdad? Hay una vaina Aguilar, hermano, hay una vieja del diablo que mire, hermano, bueno, no le expliquen nada a las hermanas, porque nosotros somos cristianos de sana doctrina para la gloria de Dios. Amén. Pero mire, hermano, póngase a creer, hermano, que ahí se van, hermanos. Hay Aguilares por la vía 3, dicen que hay una vieja bruja que con mantelina y va a los cultos, y cuando va donde ella, mire, ahí está pasándole los huevos en cruz a los niños, la venga para acá, en el nombre de Jesús, los huevos en cruz, en el nombre de Cristo. Y un montón de gente, mire, haciendo filas. Evangélicos también ahí, ¿por qué? Porque como es evangélica, es hija de Dios. Amén. Lo que tenemos descubierto nosotros es que este género no sale si ves como ayuda de oración. ¿Cuánto le vamos a alabanza al Dios de la gloria? El género de la enfermedad sale todo, ¿cómo? Con ayuda y oración, amén, hermano. Por eso, hermanos amados, que estamos cayendo en esa idolatría. Pero el Señor quiere que esta tarde que nosotros seamos creyentes no en los seres humanos, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén. ¿Está conmigo, iglesia del Señor? Entonces, hermanos, por dice: sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el tabernáculo habitaba Dios. En Cristo, ¿quién habitaba? ¿Quién habitaba en Cristo, hermano? Dios mismo. Amén. ¿Está conmigo? Porque Jesús decía: yo y mi Padre somos uno, y aunque no les guste a ustedes, diabólico, les decía a los fariseos. Amén. Aunque no les guste, yo y mi papá somos uno. Así como mi Padre me honra, yo también lo honro a Él. Amén, iglesia del Señor. Entonces, hermanos, el tabernáculo era una morada temporal. Tiene que ver con la vida de Cristo y su ministerio. Tiene que ver con el creyente. Y también tiene que ver con la iglesia de estos tiempos. Amén. Colosenses 1:24 dice que, hermanos amados, dice: miren, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Hermanos, por eso el tabernáculo también tiene que ver con la iglesia del Señor. La iglesia, hermanos amados, reconocemos que en el mundo entero somos millones de seguidores de Cristo. Amén. Acuérdense que cada cuerpo es templo en lugar del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, que es su cuerpo, también está presentada en el tabernáculo. El apóstol Pablo se refiere a la iglesia del Dios viviente como la casa de Dios. Amén. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo? Como la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. ¿Para qué citarlo? Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte, le dice a Timoteo, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de qué? De la verdad. Amén. Hermano, la iglesia de Dios, hermanos amados, tiene que ver también en el tabernáculo. También dice así: mira, así como Moisés recibió la instrucción de edificar el tabernáculo con todas sus cosas conforme al modelo que se le mostró en Hebreos 8:5, dice:
los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Hermanos, entonces, hermanos, también la iglesia, hermanos, de Cristo, que somos su cuerpo, cada día vamos siendo más mejores. ¿Cuántos creen que vamos siendo más mejores cada día? No peores. Amén. Le hago una pregunta: ¿cuántos creen que vamos mejorando cada día? Toda área. Vamos mejorando. No, dijo un pastor, si los evangélicos dijo, en la iglesia tenemos una carne, en la casa tenemos otra, allá en el parque otra. Yo no creo eso, hermano. Yo no creo eso. Y le voy a decir por qué. Que somos débiles y luchamos con nuestras debilidades. Amén. O levante la mano alguno que sea fuerte aquí, más que mi persona, más que cualquier otro hermano. Nadie, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que luchamos y peleamos con nuestras debilidades, pero eso no nos quita de ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así como Moisés recibió las instrucciones, miren, de edificar el tabernáculo con todas sus cosas conforme al modelo que se le mostró, el Señor instruyó a sus discípulos a enseñar a guardar todas las cosas que Él les mandó. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, les dijo el Señor. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso significa que hará que su iglesia crezca conforme a sus patrones y no a los del hombre. Porque la iglesia no es una institución de origen humano, sino que fue planificada desde el cielo acerca de edificar a la casa del Señor, así como cualquier cosa en nuestra vida. El salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el descanso. Amén. ¿Cuántos creen que la iglesia de Cristo somos el cuerpo de Cristo Jesús, Señor nuestro? Que el Señor te bendiga esta tarde, iglesia amada. Amén. Gloria a Dios.